Oí el grito antes de ver el costal. Fue una palabra rota contra el viento de la curva. «Vete de mi casa». El tono no era de enojo común. Llevaba la dureza de alguien que ya no tiene nada que perder. Frené instintivamente. El polvo se levantó en una nube pálida, y por un momento la carretera se volvió una pintura. La capillita al fondo, un señor mayor temblando en el umbral, y ella, una silueta con la espalda encorvada bajo un costal remendado, los ojos secos de quienes han llorado demasiado, pero aún guardan el orgullo para no dejar que les vean las lágrimas. Casi seguí de largo, lo juro. Con el motor aún caliente y la agenda llena de reuniones con proveedores, por un segundo me imaginé tomando el camino hacia la ciudad, firmando papeles, discutiendo cuentas, pensando en el siguiente cultivo. Casi. Y entonces la vi, claramente, sacudida por el empujón que le dio un hombre que grita como si pudiera arrancar a alguien de su vida con la fuerza de la voz. Fue la manera en que sujetó el costal. Las manos tenían cortes antiguos, callos que no se corresponden con la moda de las ciudades, y las uñas con tierra debajo, como si la tierra fuera su apellido. No pude dejarla ahí. Me aproché. Bajé del vehículo con la sensación de que estaba invadiendo una escena que no era mía, pero también con la certeza de que, a veces, detenerse es lo único que separa un nombre de la estadística. Le ofrecí agua primero. No se la tomó en la primera mano. Dudó. Miró hacia la casa donde el hombre golpeaba la puerta con la rabia de quien ha perdido la razón en la misma persona, y aceptó el vaso como quien acepta una tregua. Se llamaba Dalva. No dijo más al principio que su nombre, y que no quería que nadie la viera llorar. Le propuse una cosa sencilla y torpe. Puedo llevarla al rancho. Tiene techo, comida, una habitación libre. Lo dije despacio, con la literalidad de un hombre que entiende mejor de herramientas que de palabras. Ella me miró con desconfianza. No era desconfianza a un desconocido, era desconfianza a quien ofrecía todo tan fácilmente. Yo lo entiendo. En el pueblo el que tiene es observado y el que da, por vez primera, se convierte en deudor de la mirada pública. «No quiero caridad», me dijo con voz seca. «No quiero lástima ni favores que después me aten». No le prometí nada que no pudiera cumplir. Le dije la verdad. Mi casa está abierta y mis manos no se cierran cuando hay necesidad. Le expliqué que la casa todavía llevaba el olor de Teresa en las cortinas, que la mecedora en el porche tenía la forma de donde alguien solía pensar. No dije, «te voy a salvar». No lo creo. No quiero ser un salvador. Quiero ser alguien que, de vez en cuando, se detiene. Subió al camión con el costal. En el asiento, el material crujía como si fuera un manto que guardara más que ropa. Guardaba años. Iba callada, mirando por la ventana como quien aprende la geografía de otra vida. En el rancho la recibí con una toalla tibia y café, porque en mi casa el café nunca falta. Mi mayordomo, Ernesto, ya había escuchado del teléfono que alguien venía. Dije su nombre, y lo dije con la naturalidad de quien piensa que el mundo rural aún conserva gestos que en la ciudad se han vuelto ceremonias. La primera noche fue un compendio de silencio mal puesto. Le dejé una habitación con una cama que procedía de mi matrimonio con Teresa. La sábana tenía una pequeña mancha de la boda, un hilo rojo que no supe quitar. Ella la miró y apartó la vista con la dignidad intacta. No quiso hablar de su marido, de la expulsión, de los golpes que nunca nombramos. Aceptó comida, un cuenco pequeño de sopa preparada por Rosa, la cocinera, y se retiró a dormir. Me quedé en el porche, con una taza fría, mirando las estrellas y pensando en lo que Teresa hubiera dicho. Teresa tenía esa manera de saber que la vida siempre se ordena con paciencia. Me enseñó a dejar semillas en la tierra, aun cuando parecía improductiva. Al día siguiente, el rancho respiró como un animal que recobra aliento. Trueno, mi yegua vieja, se acercó al corral como para oler la novedad. El perro, Trovador, hizo sus habituales recelos.
Los animales notan el origen de las personas y guardan memoria. Dalva apareció en la cocina al amanecer, con las manos desnudas, algo nerviosa pero con una determinación que no supuse en la primera mirada. Me ayudó a preparar el desayuno sin pedir instrucciones. Cortó pan con la misma paciencia con la que se corta la tierra. La vi por primera vez dejar caer un gesto. Buscó en un cajón un costal viejo y empezó a zumbar pequeñas tareas. Juntar semillas, ordenar herramientas, coser un dobladillo. La casa vieja tenía un cuarto para visitas que no usábamos desde que Teresa se fue. Era una habitación pequeña, con la foto de nuestra boda encima de la cómoda. La fotografía era un remanente doloroso y sagrado. Teresa con su sonrisa constricta, yo con el sombrero off. Le dejé la foto en un estante, no la coloqué en su cama, no hice de aquello un gesto teatral. Con el paso de los días, la cohabitación fue un aprendizaje de límites. Dalva mantenía su orgullo intacto, rehusó mi salario, rehusó ser llamada rescatada. Terminamos llamándonos por nombre, despacio, sin diminutivos. Es curioso cómo lo doméstico cura. Hay una geografía de los gestos que es más efectiva que cualquier discurso. Aprendimos los horarios del otro. A mí me gusta levantarme con la luz, caminar al gallinero, revisar las mangueras. A ella le gustaba regar temprano, platicar con las plantas como si contaran historias. Compartimos tazas de café en la mesa de la cocina, las paredes llenas de libros de cultivo y facturas viejas. Cada gesto era una reparación pequeña, el arreglo de una cerradura, la reparación de un costal, una risa que surgía por no saber bien cómo arreglar una bocacha de riego. Me sorprendió cierta alegría en su manera de mover las manos al coser. Había una habilidad que traía la dignidad de lo que se hace con la paciencia. Las mañanas en el rancho son largas y tienen tiempo para el recuerdo. A veces, mientras trabajábamos en el campo, algo en su voz me llevaba a recordar a Teresa. Un comentario sobre cómo se perdía la sombra, una palabra que usaba. No son recuerdos de competencia, son como si dos mujeres hubieran dejado huellas distintas en mi vida. Le conté a Dalva cosas de Teresa, cómo amaba el pan aún hecho de masa dura, cómo cantaba a los niños que venían al establo, cómo discutíamos, con buen humor, sobre la manera correcta de atar un costal. No lo dije para compararlas. Lo dije para que supiera que mi vida anterior existía y que su estancia no iba a borrarla. La comunidad fue, como siempre, un tejido con hilos finos y gruesos. Don Waldemar, que siempre tiene una opinión que da la vuelta por el pueblo antes de llegar a los involucrados, se acercó con una botella de vino y un comentario al pasar. «Pa' que no digan, un gesto suyo, Joaquín, lo que haga falta». Su voz era la de quien mide el honor en gestos públicos. No faltaron miradas en el mercado, algunos curiosos, otros calculando qué me llevaba de mi supuesta soledad. En el pueblo, mi nombre pesa. Ser granjero millonario, como dicen en las tertulias, tiene su precio. Las expectativas de generosidad, la necesidad de que mi dinero haga justicia donde la ley a veces pesa poco. Un día, mientras ordenaba la bodega, apareció Don Mané, con botas que todavía llevaban barro de la finca vecina. Lo miré y supe que traía noticias, no chismes. Me habló con la delicadeza de quien sabe que hay que colocar las palabras como quemas. «Oye, Joaquín», Reinaldo preguntó por su mujer, «no se me antoja que pase a mayores, pero ya sabes cómo son esas cosas». Dijo el nombre como quien intenta no nombrar una bestia y que la bestia no se enfurezca. Le agradecí y le pedí que me contara más. Don Mané lo hizo entre sorbo y sorbo de café sin exagerar. Reinaldo no era un desconocido, era un hombre que, en los últimos años, había ido acumulando malas decisiones como quien acumula pólizas impagas. Tenía problemas con el alcohol y la palabra, se decía en el pueblo. Nunca lo crucifiqué en la plaza, me limité a escuchar. Las piezas, sin embargo, encajaban con las señales que yo ya había visto. La prisa del abandono, la dureza en la voz de Dalva,
la marca de una pelea resuelta sin testigos. Esa tarde instalamos una cerradura más en la puerta principal. Fue un gesto humilde. No se trataba de fortalezas, sino de una prudencia elemental. Dalva me miró con cierta reticencia cuando le entregué una copia de la llave. No quería depender de alguien que la protegiera. Quería protegerse por sí misma. Con el paso de los días, aceptó que la seguridad también es un trabajo compartido. Ató sogas en las ventanas, aprendió a usar la linterna. Me preguntó dónde guardaba el fusil. Le dije con calma que el fusil estaba, por los días en que los perros se colaban y los coyotes rondaban, pero que su uso no era un acto de venganza, sino de protección. Ella asintió sin añadir palabras. Hubo un día en que fui al pueblo para comprar unas piezas de tractor y me encontré con Reinaldo sin buscarlo. Estaba en la tiendita del pueblo, con la camisa abierta y una mancha de gasolina en la solapa. Me miró y hubo una tensión que no quiero exagerar. Simplemente era la mirada de un hombre que se siente sustituido. Hice lo que cualquier buen vecino haría. Saludé, intercambiamos un par de frases sobre el clima. No quise entrar en palabras que encendieran brasas. Reinaldo fue cordial, aunque sus ojos no lo eran. Me dijo con una especie de cortesía ruda que su mujer se había ido, como si fuera una estadística que se resuelve con una conversación. Le respondí con honestidad y sin aspavientos. Vino a quedarse en mi casa. No somos quienes para poner amarres a la vida de alguien. No me respondió con gritos. Me miró con una calma que asusta, esa calma de quien guarda un incendio. Las semanas se fueron desgranando en tareas. Dalva aprendió a trabajar con la maquinaria ligera, a reconocer el sonido de un filtro obstruido. Yo, por mi parte, comencé a abrirme a la idea de que la casa no sería un monumento a un pasado que no vuelve, sino un taller de futuros. Le pedí ayuda para plantar una porción de tierra que había dejado baldía desde la muerte de Teresa. Juntos sembramos frijoles y una fila de maíz. Hubo sudor, cordura y la sensación de que algo crecía que no era solo la planta, sino una confianza compartida. Me sorprendió la forma en que empezamos a reírnos de cosas pequeñas. Una semilla que no quería asomar, una gallina que se comió los planos. Esas risas fueron las pequeñas reparaciones que no se cobran. Pero la calma es una bestia frágil. Los rumores empezaron a mezclarse con la realidad. Una noche, en la cantina, escuché cómo algunos decían que Reinaldo no aceptaría una solución tan pacífica. Otros, con la boca más prudente, simplemente comentaron que el hombre había perdido la cosecha y con ella la paciencia. Me mantuve al margen de esas conversaciones. No es prudente alimentar la sedición con chismes. Preferí actuar. Reforzamos las ventanas, pusimos postes de luz en el camino, hablé con Ernesto para que hiciera recorridos cada 2 horas. Dalva, por su parte, no se dejó reducir a un papel pasivo. Cada vez que hablábamos de preparativos, ella proponía alternativas prácticas. Líneas de comunicación con vecinos, un pequeño grupo de vigilancia en el pueblo, llevar documentos al registro para que, si decidiéramos algo más firme, no fuese simple palabra. Sus propuestas me sorprendían por la eficacia y también por la dignidad de quien no quiere deber favores emocionales. Le reconocí su fortaleza. Me confesó una noche mientras arreglábamos un corral que había pensado llevarse al niño del barrio. Un chiquillo que había aparecido en la calle un mes antes, sin padres conocidos, pero que no lo hizo por no querer mezclar tragedias. Le dije que lo pensáramos con calma, que la casa tenía espacio y que la vida no se arregla con planes improvisados. Se arregla con constancia. En esas semanas aprendí que la generosidad tiene límites materiales y que la riqueza no siempre provee soluciones. Puedo comprar materiales, pagar reparaciones y cubrir abogados si acaso. No puedo, con mis cuentas en el banco, modificar la ley ni condicionar la voluntad de un hombre. Puedo ofrecer comida y techo,
pero no garantizo que la vida será una senda lisa. Lo dije en voz alta en un momento, y Dalva respondió con una sonrisa triste. No busco que me arregles la vida, Joaquín, solo que me permitas aprender a tener una. Esa frase me pegó como una lluvia fina. Con dinero o sin él, la autonomía no se compra, y sin embargo la riqueza, en su forma más práctica, nos dio algo útil: tiempo y opciones. Contraté a un herrero para reforzar la puerta del granero, pagué a un abogado amigo para que nos explicara cuáles eran los recursos legales en caso de coacción. No porque quisiera comprar soluciones, sino porque tenía la obligación moral de usar lo que tenía para proteger a quienes me rodeaban. En el pueblo se murmuraba que yo había puesto a alguien a vivir en mi casa porque quería compañía. Otros sospechaban de mis motivos. La verdad era más sencilla y menos cinematográfica. No me gusta ver a nadie botado al borde de la carretera. Una tarde, mientras Dalva y yo barríamos el patio, llegó una carta con el membrete del registro civil. Era una notificación rutinaria, pero entre papeles legales apareció una petición que me hizo pensar en el tiempo. Se recomienda verificar condiciones de protección. La carta no imponía decisiones, sugería que la administración pública empezara a vigilar. Fue un paso burocrático que nos obligó a formalizar lo que ya era una vida en común. No hablamos de matrimonio, por supuesto. Dalva reaccionó con cautela. No me casaré por papeles, dijo. Lo entendí. Para ella, un matrimonio impuesto por la presión social sería otra cadena. Al caer la noche, el rancho tenía una quietud que solía ser para mí sinónimo de paz. Pero ahora, cada sombra era un interrogante. Sentía el peso de la responsabilidad en la nuca. Me acosté con la luz de la lámpara encendida, mirando la foto de Teresa, y pensé en cómo la vida nos obliga a recomponer nuestros roles. Hace años, mi vida se medía en hectáreas y en toneladas de grano. Ahora se medía en la capacidad de escuchar, de permanecer, de convertir una casa en refugio sin convertirla en jaula. Un sábado por la mañana vino al rancho don Waldemar con una caja de medialunas y una pregunta que no venía por cortesía. ¿Estás seguro de que ella quiere quedarse? Su tono era de quien no se mete, pero que no permite que la duda flote en la plaza. Le expliqué que la decisión era de Dalva y que ella tenía el derecho de quedarse en un lugar donde le ofrecieran seguridad. Don Waldemar meneó la cabeza, como quien acepta una explicación imperfecta, y me dijo con la sobriedad de siempre: «Cuida cómo te involucres. A veces las buenas obras terminan pesando más que la caridad». Pensé en Teresa otra vez. Ella diría que hay que medir la caridad con la coherencia del corazón, que ofrecer refugio no implica cubrir cicatrices con pintura nueva, que la reconstrucción implica trabajo y tiempo. Me dije que así sería. El rancho sería un taller, no un santuario. Darle refugio a alguien no era torear la trágica belleza de la compasión, era poner manos a la tierra y dejar que crezca algo que valiera la pena. La vigilia que siguió al rumor de Reinaldo fue una prueba de resistencia moral. Hicimos turnos, organizamos la casa para que hubiera dos salidas claras, no solo por miedo, sino por una lógica elemental de supervivencia. No quiero dramatizar. No éramos un búnker. Éramos una familia improvisada que aprendía a no caer en los mismos errores. Dalva se mostró menos dócil de lo que algunos esperaban. Aprendió a empuñar la linterna, a recorrer el cercado, a escribir una lista de contactos. Fui yo quien se sorprendió de lo mucho que ofrecía su presencia sin palabras. Una noche, ya con la luna alta, escuché el motor de una moto pasar por la entrada. No era ruido amable. Me incorporé con la idea de que podía ser alguien con prisa, pero la luz del porche mostró a Reinaldo a cierta distancia, apoyado en su vehículo, mirándome con la mezcla extraña de la rabia y la curiosidad que tienen los hombres que creen que sus actos deben ser corales.
Me acerqué sin prensa, con la calma que guardo como defensa. Él no dijo mi nombre, dijo el de ella como quien intenta no pronunciar la palabra que lo desarma. Dalva, volvamos. No hagas tonterías. Ella salió al porche con la cara al descubierto. No hubo palabra al principio. La tensión era tal que se podía cortar con una cuchara. Reinaldo habló, y su voz traía la promesa de violencia si la lógica sensata no se imponía. Yo me planté como quien no quiere que el miedo dicte la historia ajena. No hubo golpes, por ahora, solo palabras, palabras que a veces son el preludio de algo más oscuro. Le dije a Reinaldo que la casa era un sitio de respeto y que nadie, bajo mi techo, impondría su voluntad a otro. Él respondió con una calma que yo no confío. Eso lo veremos. La noche me dejó una sensación de alarma que el día no logra limpiar. Cerramos la puerta con doble llave y por una extraña superstición puse la vieja mecedora de Teresa a la vista. No tenía un propósito práctico. Era un ancla. En la mecedora, Teresa solía leer las cuentas y reírse cuando comentaba sobre la manera en que yo negociaba con los compradores. La mecedora me protegía del olvido. Sentía que la necesidad de proteger a Dalva no era tanto un gesto heroico como una obligación a ser coherente con la memoria de lo que Teresa y yo fuimos capaces de ser. Vecinos, amigos, hospitalarios. Esa noche, mientras comprobaba las cerraduras por tercera vez, pensé en las consecuencias. No soy un hombre que gusta de peleas, prefiero la negociación y el trabajo. Pero tampoco soy ingenuo. Si alguien pretende quebrar la dignidad de una persona, mi deber es oponer resistencia. Lo que no sabía todavía era hasta qué punto ese deber me llevaría a poner en riesgo lo que una vez consideré mi paz. La pregunta que me rondó mientras la luna velaba el rancho fue simple. ¿Hasta dónde se llega para sostener a otro cuando sostenerlo implica perder algo de sí mismo? El amanecer vino con un frío cortante y el rumor de un pueblo que despertaba con la noticia de que algo se estaba gestando. Las voces llegaban en fragmentos, en la manera en que los vecinos tratan de arreglar la trama social, con pequeñas llamadas, con visitas que significan más de lo que dicen. Don Mané volvió, esta vez con preocupación en los ojos. «No te confíes», me dijo. «Se han oído cosas. Ayer alguien vio a Reinaldo con un grupo en la esquina. Dijeron que hablaban de tomar medidas. Sus manos, ásperas, se cerraron alrededor de su sombrero como quien busca sostén. Le agradecí y le pedí que hablara con otros vecinos, que estuviéramos atentos, que nada se solucionara con violencia. Dejé la mesa del desayuno con la sensación de que estábamos en la antesala de una prueba. Dalva me miró y no hizo preguntas. Sus ojos, sin dramatismo, reflejaban una decisión. Me dijo, «Si algo pasa, no quiero que se diga que me fui porque tuve miedo». No me pidió protección, pidió dignidad. Fue entonces cuando decidí algo que en mi vida de cuentas y entregas no figuraba en los balances. Organizar una pequeña reunión con los vecinos. Hablé con don Waldemar, don Mané y doña Carmita. Les expliqué la situación sin dramatizar. Propuse que hubiera turnos de presencia y una llamada directa a la policía si la cosa se salía de la lógica civil. Les pedí discreción. No quería que la violencia se ensalzara con relatos. La respuesta fue tibia al principio y luego más viva. El pueblo, pese a sus defectos, sabe cuándo la unidad es imprescindible. Las horas se dejaron sentir como si fuesen pasos que se acercaban. Preparé el cortafuego alrededor del corral, reparamos una parte del techo que el viento había levantado, y por primera vez en muchos años enfrenté la sensación de que lo que construí con tanto trabajo podía perderse por causas ajenas. No es el dinero lo que me inquieta,
Es la fragilidad de lo que la vida nos regala, la certeza de tener una casa, una voz que diga «pasa» y el derecho de vivir sin amenazas. Esa tarde, cuando el sol bajaba y el aire olía a guayaba madura, Dalva estuvo en el huerto recogiendo tomates. Reímos juntos por una tontería. Una gallina que intentó robar una de las cosechas. Pareció por un instante que la vida volvía a su curso. Ella me miró y dijo casi en voz baja, «Gracias por no haber seguido de largo». No supe qué responder salvo mirar al horizonte, donde la sombra de los cerros recortaba la tarde. Le contesté con una frase que siento aún suena honesta. A veces detenerse es la única cosecha que vale la pena. Fue una respuesta simple y lo dije sin retórica. Lo hice porque creí en ello. La tensión, sin embargo, no se resuelve con agradecimientos. Se acuña en la espera y se alimenta de la inacción. Esa noche, mientras cerraba la persiana, escuché un ruido metálico en el corral y pensé en las posibilidades más prosaicas. Un animal suelto, el viento, pero el instinto que el rancho te da te indica lo contrario. Me levanté, tomé la linterna y salí al patio para encontrar una huella extraña en la tierra húmeda, marcas de neumáticos recientes y un resto de vidrio roto que no pertenecía a ninguna botella nuestra. Fue un aviso. Regresé a la casa con la sensación de que estábamos en el borde. Hablé con Dalva y lo hicimos claro, no éramos hombres y mujeres de guerra, pero tampoco éramos títeres de la intimidación. Hicimos lo que cualquier gente práctica haría. Se hizo lista de teléfonos, se colgaron cámaras improvisadas en las esquinas, se pidió a los vecinos que pasaran por la puerta. Todo ello suena burocrático y en parte lo es, pero también crea un relato de presencia colectiva. Si alguien pretendía derrumbar la dignidad de otra persona, la comunidad debía estar allí para sostenerla. Esa noche me acosté sin cerrar todos los ojos. La mecedora, la foto de Teresa, el costal remendado que quedó en la bodega. Todas esas cosas se mezclaban en una especie de inventario emocional. No era un inventario de pérdidas, sino un recuento de motivos por los cuales valía la pena estar despierto. En el silencio me pregunté cuánto de lo que hago tiene que ver con reparar el pasado y cuánto con construir un futuro. La respuesta no vino en palabras claras. Vine insensiblemente a entender que este tiempo me colocaba en una encrucijada cuyo precio era el involucramiento. Al día siguiente el cielo era alto y claro. Salí temprano al campo para distraerme con las labores y al regresar encontré a Dalva sentada en la mecedora. La veía por la ventana, como una escena que desde lejos no percibes del todo. Tenía la mirada fija en el horizonte, sin quejarse ni temer. Me acerqué y me senté a su lado, sin pretensiones. Ella me dijo algo que, en su sencillez, era una premonición. No sé si esto va a ser fácil, pero sé que no quiero volver a la esquina de esa casa. Prefiero quedarme aquí, aunque cueste. No había en sus palabras drama, había determinación. Le tomé la mano. Fue un gesto que no tiene nunca la grandilocuencia del discurso, pero sí la fuerza de lo cotidiano. Mientras el viento movía las hojas y el rancho suspiraba, supe que estábamos listos para lo que viniera. No era valentía heroica, era la suma de pequeñas decisiones que juntas forman un bocado de coraje. Me dije a mí mismo que, si había que defender la dignidad de una mujer, lo haría con lo que tengo: recursos, tiempo, la red de un pueblo. Antes de seguir, una cosa te pregunto, porque me interesa saber cómo reaccionaría alguien en tu lugar. ¿Qué harías si te encontraras con alguien expulsado en la orilla del camino? Quédate, sigue escuchando, permite que la historia te cuente lo que vendrá. A veces, detenerse es el primer acto de justicia. La jornada terminó con la sensación de que algo se acumulaba en el aire, como cuando las hormigas se disponen antes de la lluvia. Seguí con las labores.
con la certeza de que la protección no solo se hace con cerraduras y teléfonos, sino con la presencia en la vida diaria. Cocinar una comida, compartir un trabajo, mirar al otro con respeto. El rancho volvió a su ritmo de hacienda rica en labores, y sin embargo la amenaza se sentía como una sombra que se alargaba. Horas después, cuando la oscuridad ya pesaba, llegó una visita inesperada. Una trabajadora social del municipio que venía a verificar condiciones, tal como anunciaba la carta que nos había llegado. Hizo preguntas con diplomacia. ¿Qué rutinas teníamos? ¿Cómo estaba la salud de Dalva? Si tenía redes de apoyo. Y apuntó en su libreta con la profesionalidad de quien registra vidas. Su presencia nos obligó a formalizar lo que hasta ahora era un arreglo tácito. Explique que Dalva estaba segura, que contábamos con apoyo de la comunidad y con mis posibilidades para ofrecer asistencia si era necesario. La trabajadora social sonrió con esa amabilidad que no pretende sustituir la justicia. Mientras ella se iba, Dalva dejó escapar un suspiro que no era de alivio ni de triunfo. Era el suspiro de quien ha conocido el borde de la nada y con cansancio ha aprendido a habitar la cotidianeidad. Me miró y dijo, sin grandilocuencia, «Si empiezo a recomponer mi vida, quiero hacerlo por mí». No le ofrecí respuestas grandilocuentes. Le ofrecí manos y tiempo. Esa noche cerramos las ventanas más temprano. Las sombras parecían más profundas. Antes de apagar la luz, miré por la ventana y vi a lo lejos la silueta de alguien que pasaba por el camino del pueblo. No fue Reinaldo, al menos no esa vez, pero la sensación era la misma. La fragilidad de la paz y la determinación de quienes trabajan para protegerla. Me fui a la cama con la sensación de que en las próximas horas algo iba a cambiar. No sabía qué ni cómo, solo que el asunto ya no era solo nuestro. Era del pueblo, de la vida doméstica y de las pequeñas decisiones que juntas hacen la diferencia entre dejar pasar o detenerse. Afuera, el viento comenzó a jugar con las hojas secas y dentro, en la mecedora, el eco de una risa pasada se mezcló con la nueva. No sé si la de Teresa o la de Dalva. Eran dos ritmos distintos que, quizá, podían caber en el mismo porche. Quizá, con trabajo y tiempo, el rancho no solo sería un lugar para cosechar trigo y maíz, sino un hogar donde una mujer que perdió mucho pudiera, poco a poco, sembrar lo que le quedaba. Pero el horizonte estaba lejos y la noche, apenas, daba los últimos pasos antes de que la historia pidiera respuesta. La noche del incendio se siente en la memoria como una película en la que cada fotograma huele a humo. No hay heroísmo grandilocuente en lo que pasó. Hay prisa, manos negras de hollín y la certeza de que lo que no se prende rápido se pierde para siempre. Recuerdo la primera bocanada de olor, un golpe que me atravesó el pecho. Desperté al perro a empujones, dejé caer la taza de café y aún así no fui el primero en correr. Fueron los perros y las gallinas los que dieron el aviso más claro. El corral estaba en llamas. Salimos a trompicones. Por el camino, Trueno relinchó como si supiera que algo iba a quebrarse de verdad. La oscuridad estaba llena de chispas que volaban como luciérnagas enloquecidas. Vi la sombra del fuego recortando la casa en la distancia, y por un segundo la misma imagen de la foto de Teresa me atravesó. Ella con el pañuelo en la cabeza, riéndose al quitarle una espina a una rama. No había tiempo para recuerdos. Había que actuar. No voy a adornar las cosas. Una botella arrojada, una mecha maldita. Fue corto pero fulminante en su rapidez. El corral ardía ya, con una de las pilas de heno prendida y el viento soplando en la dirección equivocada. Gente del pueblo llegó como si el rumor fuera un latido compartido. Don Mané con una pala, doña Carmita con un balde, don Waldemar con una manguera que había traído en su camioneta. Algunos vinieron sin pensar en la seguridad, solo con la urgencia de una vida en peligro.
Dalva estaba despierta cuando me alcé. La encontré en la cocina, con la cara pálida y las manos que temblaban, agarrando la vieja linterna que había aprendido a usar. No la vi retroceder, fue más bien la primera en tomar una cubeta y correr. Verla moverse entre el humo, decidida, borró de un golpe cualquier imagen de que ella fuera una mujer indefensa. Ella no era una víctima. Era quien cuidaba de otros aun cuando la suya casi se deshace en llamas. Al llegar al corral, el primer acto fue mantener la calma. Las llamas se movían en olas. El fuego devora con la lógica de lo inevitable. Va a lo que alimenta su furia. Trabajamos en cadena, pasándonos cubetas, abriendo compuertas para que el viento no alimente la hoguera, alejando animales que, asustados, intentaban huir. Un caballo empujó a otro y casi provoca una tragedia mayor. Lo sujetamos entre varios. Pocos minutos bastaron para que las llamas prendieran partes del techo. Recuerdo el sonido del crujir de la madera, un sonido que no olvido. Ese crujido me parecía una sentencia. En medio de ese caos apareció Reinaldo. No lo vi venir con la intención de apagar nada. Venía con paso firme, con algo en la mirada que no podía confundirse con arrepentimiento. Lo vi en la cercanía del fuego. Hubo un momento en que pensé que la historia iba a tomar un curso sangriento, pero en la tensión de aquella escena algo cambió. La gente del pueblo no tolera que nadie ponga en riesgo al resto por venganza. Lo rodearon, le hablaron fuerte, lo apartaron. No hubo agresiones físicas. Lo que hubo fue la fuerza de la colectividad interviniendo. Le quitaron el mechero que llevaba y lo corrieron con voces que no admiten excusas. Reinaldo salió tambaleándose hacia su vehículo y se fue, con los ojos vacíos, dejando atrás su fuego y su vergüenza. No todo fue victoria. Perdimos parte del corral y varios animales. Algunos caballos tuvieron heridas leves por los cristales y el humo. Un ternero no sobrevivió. Estas pérdidas pesan como si fueran monedas que no volverán. Las cuentas se hacen de noche con la soledad del inventario. Lo que había, lo que queda. Puedo pagar lo perdido. Lo hice con la mecánica de quien sabe manejar una hacienda, pero ninguna cifra devuelve lo que se fue. Dalva lloró en silencio al ver el lugar chamuscado donde tantas tardes se había perdido en tareas. Lloró sin hacer espectáculo, con una intimidad que me conmovió hasta lo más hondo. La reconstrucción empezó al amanecer, con manos que no preguntaban. El pueblo acudió en masa, algunos trajeron madera, otros herramientas. Hubo quienes se ofrecieron a apagar las brasas que aún chisporroteaban entre el heno negro. Allí, en medio de cenizas, fue cuando comprendí otra cosa. La riqueza te da recursos, pero la comunidad te da raíces. Pagué a carpinteros y compré vigas nuevas, pero hubo quien trajo la comida para las cuadrillas, quien cuidó de los animales heridos en su propia casa. Fue un trabajo de vecinos que reafirmó que las dignidades, como las cosechas, se sostienen con manos compartidas. Los días siguientes fueron de cenizas y albañiles. Cada día traía un avance y una nueva preocupación. La casa se llenó de polvo, de olor a barniz nuevo y grasa de herramientas. Dalva se movía entre las obras como si fuera su propia casa. Organizaba, marcaba prioridades, señalaba detalles. Le vi reunir piezas del corral que todavía eran útiles, limpiarlas, enmendarlas. Su orgullo no se había roto, solo se había transformado en una voluntad práctica para recomponer lo roto. Hubo noches en que nos sentamos en el porche sobre piedras, con las botas llenas de tierra, y hablamos sin grandes frases. Ella me contó de su madre, de cómo le había enseñado a reparar un costal con puntadas pequeñas que duran años. Le conté fragmentos de Teresa, de las veces que una tormenta nos dejó sin techos y la forma en que Teresa terminaba riendo mientras ataba la lona. Entre los arreglos vino también la visita de la comisaría.
Algunos fueron interrogatorios formales, otros preguntas de rutina. ¿Quiénes habían estado allí la noche del incendio? Si había testigos, si había pruebas. La ley necesita papeles y declaraciones. La vida necesita manos. Denunciamos, se inició un proceso. La palabra investigación en la boca de los agentes tenía la fría contundencia de la burocracia. Reinaldo fue llamado a declarar. No digo que la justicia sea siempre rápida ni satisfecha, pero que haya seguimiento es un comienzo. Hay consecuencias y eso ya cambia el terreno legal de quienes usan la violencia como argumento. Fue después, quizás semanas más tarde, cuando apareció Gabriel. No fue una charla planeada ni un gesto mediático. Lo encontré una tarde en la plaza del pueblo. Un niño sentado en un escalón, con las manos en el regazo y los ojos que miraban al vacío. Tenía una certeza en el gesto que no es común en los chicos sueltos. No estaba jugando, estaba esperando a alguien que no iba a venir. Dalva lo vio desde la distancia y, sin pensarlo demasiado, se acercó. Le habló con esa voz templada que solo tienen quienes han afrontado mucho. Gabriel tenía el cabello desordenado, una camiseta con manchas y una mirada que había aprendido a cuidarse. Nos dijo su nombre con una mezcla de timidez y esperanza. Tenía 9 años. La historia de Gabriel era simple y terrible en su sencillez. Huérfano de padres, que habrían muerto en un accidente, con parientes que no querían hacerse cargo. La trabajadora social del municipio nos lo había recomendado como posible candidato a acogida temporal semanas antes, pero la burocracia se mueve con su propio tiempo. Dalva, con esa determinación que ya conocía, dijo: «Traigámoslo al rancho, al menos por unos días». Y así lo hicimos. En la casa, Gabriel se movía como quien aprende la geometría de un lugar desconocido. Primero la cocina, luego la mecedora, luego la foto de Teresa que por insistencia mía quedó en la cómoda. Le costó al principio, comía despacio, miraba los platos con la cautela de quien no sabe si la comida será de mañana. Poco a poco, sin embargo, empezó a aceptar. Una tortilla con azúcar, un cuenco de sopa caliente, un perro que lo olfateó y decidió que el niño era digno de su cariño. Los primeros días fueron de adaptación. Gabriel no hablaba mucho de su pasado. Cuando lo hacía con la voz contenida, como si no quisiera gastar las palabras que le quedan. Dalva lo cuidaba con una mezcla de ternura y firmeza. Le enseñó a barrer, a cuidar un corral pequeño, a juntar leña. Le llamaba la atención sus manos, que eran pequeñas, pero ya sabían de trabajo. Hubo una noche en que Gabriel se quedó dormido con la cabeza sobre las rodillas de Dalva, mientras ella le contaba historias de cosechas. Vi la escena desde la puerta y sentí que algo nuevo nacía. La trabajadora social vino a evaluar las condiciones de acogida. Hizo preguntas, anotó, preguntó por documentos, fue profesional y cuidadosa. Su papel es proteger al niño. Nos dijo que la ley exigía pasos, verificación de antecedentes, informes psicológicos, una evaluación de la estabilidad económica y emocional. Nos miró a Dalva y a mí y dijo que existía la posibilidad de solicitar la tutela, pero que el proceso podía ser largo y que sin una figura familiar estable, las posibilidades de adopción eran más complicadas. Fue honesta y dura al decirlo. Si ustedes buscan la adopción, la justicia requiere certeza de estabilidad. Un hogar no se mide solo por techo, sino por continuidad. No son palabras que a uno le gusten, pero son necesarias. La temimos y al mismo tiempo la entendimos. Nos miró con compasión, no con lástima. No voy a negar que la idea me pasó por la cabeza. Casarnos. No por una ceremonia grandiosa, ni por el altar, sino por dar estructura legal a una vida que ya teníamos compartida. Dalva, por su parte, reaccionó con la prudencia que había mantenido siempre. «No me casaré por papeles», dijo con firmeza. «Si lo hago será porque quiero hacerlo contigo.
no por un formulario. La conversación fue larga, con silencios que se ocuparon de medir lo que sentíamos. Le conté que Teresa, cuando vivía, me decía que las ceremonias no arreglan las cosas, pero que el amor sí necesita formas para protegerse. Si tú estás dispuesta, le dije, yo, a mis años, me casaría por 10 razones sencillas. Para que Gabriel tenga un nombre en un papel, para firmar como familia, para no depender de la misericordia administrativa. Ella me miró y con una sonrisa que no engañaba, dijo que prefería las cosas claras. Organizamos una ceremonia sencilla. No la hicimos por la iglesia, sino en el registro civil del pueblo, con la presencia de quienes habían estado cerca en los días duros. Don Mané, doña Carmita, Ernesto y algunos vecinos. No había grandes flores ni discursos. Hubo manos que se apretaron y el sonido de una risa contenida cuando me equivoqué en mi nombre al firmar por los nervios. Para Dalva fue más que un trámite. Fue una afirmación. Decidimos convivir legalmente y comprometernos a proteger a quien ya se había convertido en un miembro de nuestra familia. Eso no garantizó de inmediato la custodia de Gabriel. La trabajadora social tomó notas y dijo que la boda era un atenuante a favor, pero que la decisión dependería de una junta que valoraría informes y el concepto del juez. Aún así, hubo algo que cambió en la mirada del pueblo. La unión nos dio una figura más clara, una unidad que la ley puede reconocer más fácilmente. No prometo que la justicia se mueva por romanticismo, pero al menos la boda nos convirtió en solicitantes con una base más firme. Pasaron meses de espera, de visitas a oficinas, de listas de documentos y firmas. Hubo una negativa inicial. El primer informe recomendó un periodo de supervisión prolongado. Nos sentimos vencidos, pero no derrotados. En ese tiempo, Gabriel quedó bajo nuestro cuidado, pero con un estatus provisional. Escribía cartas pequeñas cuando tenía permiso de la casa donde, a veces, lo llevaban para las reuniones oficiales. Recuerdo una de las primeras cartas que me dejó en la mesa de la cocina, escrita con una caligrafía infantil, pero decidida. Señor Joaquín, gracias por la sopa. No quiero volver a la calle. Gabriel. La letra era irregular, la ortografía todavía luchando con reglas, pero el mensaje estaba claro. Las cartas se convirtieron en un puente. Gabriel me escribía sobre cosas simples, una gallina que había puesto un huevo más grande, un sueño donde veía a mi perro trovador corriendo libre, una pregunta sobre de dónde venía mi apellido. Con los años, esas cartas maduraron. A medida que su mano se endurecía con la práctica y su vocabulario crecía, las cartas dejaron de ser notas de niño para convertirse en remembranzas que me atravesaban con una ternura cada vez más profunda. En una de ellas, años después escribió: «Abuelo, planté una semilla y salió una planta tan alta que pensé en Teresa. Gracias por dejarme quedarme». Lloré con esa carta en el porche, la mecedora cerca, sintiendo a Teresa como si hubiera escrito ella también. Hubo tribunales y abogados, por supuesto. Pagué a un abogado amigo, no para comprar favores, sino para navegar la maraña de formularios en la que un buen asesor hace la diferencia. Se evaluó la situación económica, la vivienda, se hicieron entrevistas a Dalva, a mí, a los vecinos. La vida de la justicia es lenta, la nuestra continuaba con la celeridad de un huerto que exige cuidado diario. Trabajábamos, arreglábamos, cocinábamos, y yo me encontraba leyendo expedientes mientras la noche caía. No era elegante, pero era real. La comunidad, esa misma que había apagado las llamas, fue testigo en el proceso. Algunos dieron declaraciones a favor, otros reservaron su voz por prudencia. El pueblo, con sus conversaciones en la cantina, fue la red que habló en el tribunal a través de quienes conocían nuestra historia. No se trataba de comprar opiniones, sino de que la vida reconocida por quienes la vivieron tenía peso.
Finalmente, tras meses de revisión y algunas visitas imprevistas, el juez aprobó la tutela primero y después de un periodo de convivencia evaluada, la adopción definitiva. No voy a negar que cuando firmamos los papeles, con la firma que me tembló un poco por la emoción, sentí que una parte del pasado se cerraba y otra se abría. Gabriel lloró, pero no de miedo, lloró de alivio. Se abrazó a Dalva como si quisiera pegar fragmentos de su propia historia a la de ella. Yo miré la mecedora vacía por un momento y pensé en Teresa, imaginando que ella hubiera sonreído ante la idea de una nieta que algún día pudiera llamarse como ella. Los años que siguieron fueron de trabajo cotidiano, más que de grandes acontecimientos. Remendamos cercas, sembramos en líneas más ordenadas, reparamos el establo con una técnica que aprendí con Ernesto. Gabriel creció con la lentitud segura de quien se planta y no teme a las inclemencias. Primero en estaturas, luego en lenguaje, finalmente en afectos duraderos. Aprendió a leer con la paciencia de Dalva, que le enseñó a no haber a la prisa de quien viene de la calle. Hubo peleas de adolescentes, tardes en las que discutíamos sobre si debía ayudar menos y estudiar más. Hubo también tardes en que los tres nos quedábamos sentados en la puerta a ver cómo el sol cerraba atrás de las lomas. En el rancho rehicimos la vida, de modo que lo perdido se convirtió en oportunidad. Reconstruimos el corral con técnicas más seguras. Instalamos un pequeño sistema de riego que me obligó a volver a estudiar nuevos métodos, y plantamos árboles en la loma que ofrecieran sombra para el ganado. Dalva se impuso en la gestión de un pequeño vivero. Comenzó a vender plántulas en el mercado y con ello encontró una fuente de ingresos propia. No había en su orgullo la dependencia que algunos esperaban. Había una mujer que había tomado la suya. En el pueblo, la imagen que alguna vez fue rumor se transformó con el tiempo. Ya no era la historia del granjero que acogió a una mujer. Era la historia de una familia que se acomodó en el pueblo con trabajo y respeto. Los chismes se desinflaron con la fuerza de la cotidianidad. Don Waldemar ya no traía miradas de duda. Trajo en cambio buenas palabras y un plato de su cocina en las tardes de cosecha. Don Mané apareció siempre dispuesto a prestar una herramienta o a ayudar en alguna reparación. Hubo también la posibilidad de que Reinaldo volviera. No creo en finales sencillos con antagonistas que desaparecen por un acto de voluntad. Reinaldo reapareció de vez en cuando, una sombra en el mercado, un rumor en la cantina. Intentó, en una ocasión, acercarse con palabras de arrepentimiento. Lo recibí con la prudencia que merece quien conoce la dinámica del daño. Escuché, me mantuve firme. Él pidió perdón en voz baja. Me dijo que había visto sus errores demasiado tarde. Lo sentí humano, pero también quebrado. Le ofrecimos, como comunidad, la posibilidad de rehabilitar su conducta, de trabajar en programas que ayudan a quienes tienen problemas con la ira y el alcohol. No glorifiqué su arrepentimiento, tampoco lo lapidé. La justicia hizo su parte y la comunidad la suya. El tiempo y el trabajo son medidas más exactas que el discurso. Con el paso de los años, Gabriel se convirtió en un joven con manos curtidas y cabeza aplicada. Se fue a estudiar agronomía en la ciudad una temporada. Volvió con ideas nuevas. Quiso introducir cultivos más sostenibles, técnicas de riego que ahorraban agua, y un plan para comercializar productos del rancho en el mercado regional. Le ayudé a levantar una pequeña nave para procesar semillas y a encontrar clientes. Fue una forma de ver cómo la tierra que me había dado sustento empezaba a dar frutos que no eran solo para nuestra familia, sino para el pueblo entero. Le vi casarse con una muchacha de la villa vecina en una ceremonia bendecida por quienes habían estado desde el principio. En la boda, cuando lo vi junto a su esposa, pensé en las cartas que me dejó de niño y en la certeza de que las cosas pequeñas se vuelven grandes.
10 años después de aquel primer grito en la curva, el rancho había cambiado en la forma de siempre. Había más plantas, mejores techos y, sobre todo, más sonidos de vida. La mecedora, esa que había guardado la sombra de Teresa, ya no estaba siempre vacía. A veces la ocupaba Dalva al atardecer con una nieta balanceando las piernas. Hubo una mañana en que la nieta, una niña de ojos vivaces, entró en la cocina y me llamó por primera vez abuelo. Su nombre era Teresa. Lo escogimos así sin mucha ceremonia, en honor a quien nos enseñó a recibir sin poseer y a ser hospitalarios con mesura y coraje. Recordé en la hora en que me llamaban abuelo y me daba cuenta de que el pelo se me había vuelto más blanco. La vez que Teresa me dijo, en voz baja, que la vida es una suma de pequeñas atenciones. Esa verdad me acompañó como una línea que atraviesa mis días. A veces, cuando me siento en la mecedora y miro al campo, imagino que Teresa está a mi lado, riendo con esa risa que siempre se me adelantaba. No hay nostalgia que nos hunda, hay memoria que nos guía. Dalva se ríe de vez en cuando cuento una anécdota de los primeros días y me corrige con dulzura. Gabriel trae a su hija a ver los caballos y le enseña frases que a su abuelo le costó aprender. No digo que todo sea perfecto. La vida no perdona la ingenuidad. La violencia que sufrimos dejó marcas que no desaparecen con el tiempo. Algunas noches, Dalva se despierta sobresaltada y me mira con miedo por un segundo antes de recordar que está segura. Hay papeles que firmamos y barnices que no cubren el olor de lo vivido, pero también hay un terreno firme, una casa que reparó su techo y una familia que se fue tejiendo a fuerza de trabajo y cariño. No hubo milagros relámpago. Hubo esfuerzo, presencia y la decisión de no seguir de largo cuando la vida lo exigía. A quienes alguna vez me preguntaron por qué me detuve aquel día en la curva, les digo lo mismo que me digo a mí mismo. Porque entendí que hay gestos que no caben en las cuentas. A veces el dinero compra vigas y paga abogados, pero no compra la aceptación ni la voluntad de alguien de recomponer su vida. Para eso, la presencia es lo único que basta. Detenerse fue el primer acto de justicia que pude ofrecer. Si acaso hay una lección que guardo en el bolsillo como quien guarda una semilla, es esta. Las pequeñas decisiones, si se repiten, producen cosechas. La vida nos pone delante la oportunidad de dar un vaso de agua o de seguir adelante. Cada opción tiene consecuencias. Yo elegí detenerme, y la historia me devolvió más de lo que pude prever. Una familia, un nombre en una carta, y en la última estación, una niña que se parece a Teresa. Cuando la acuesto y la cubro con una manta, pienso en los caminos, en los costales y en las mecedoras, y siento que la vida, a pesar de sus incendios, tiene maneras de reconciliar lo que parecía irreconciliable. Si esta historia te movió, compártela con alguien que necesite recordar que a veces basta detenerse. Suscríbete si quieres escuchar más relatos de gente que decidió actuar con humanidad. En la descripción encontrarás otras historias que hablan de pequeñas decisiones con resultados inesperados.